Buenas noches, profesora. Somos el grupo 3 conformado por Yeltsin Mamani, Luis Machaca y Roberto Machaca. Y en ese mismo orden presentamos una compilación de la exposición de cada uno en su respectivo grupo de otros cursos. Buenas con todos, en este momento explicaré fuentes de aerosoles. Aquí decimos que pueden ser de origen primario o secundario, ya que los primarios se forman debido a la emisión directa de las partículas desde su fuente, mientras que las secundarias son formadas a partir de reacciones atmosféricas en base de precursores gaseosos. Por otro lado, también podemos definir el origen de los aerosoles en función si son productos de la naturaleza o del hombre. Entre los del origen natural tenemos los siguientes como biogénicos, como cósmicos, marinos, minerales, volcánicos. Por otro lado, tenemos a los aerosoles antropogénicos, entre los cuales tenemos aerosoles orgánicos secundarios, producto de la oxidación que ocurre en la atmósfera de los gases orgánicos reactivos. También tenemos polvo levantado por los vehículos y la construcción. También polvo del aplastamiento de carbón y rocas. También material particulado que se desprende por el transporte de residuos. También material particulado en pinturas e impresoras, cenizas y simulaciones similares de incineradores, material particulado de alimentos como el aceite y cenizas, producto de las frituras, de origen genético, como las partículas que provienen de la combustión vehicular, material desprendido de la superficie caliente, material desprendido del funcionamiento de motores eléctricos y nanoesferas sin tratar de recubrimiento de agujas, anillos, hilos y tubos, etc. También quiero explicar un poco de propiedades físicas de la atmósfera, como la movilidad, que al igual que todos los astros que forman el universo, la atmósfera es dinámica, es decir, está en continuo movimiento, como la comprensibilidad, que la atmósfera aumenta o disminuye su volumen por acción de la temperatura. También la forma, por ser una capa gaseosa que envuelve a la Tierra. La atmósfera adopta su forma. También como el color, que la atmósfera es incolora, pero predomina el color azul al espectro solar que origina pequeñas partículas gaseosas. También la altura, que aún no se determina el límite de la atmósfera, pero los satélites artificiales han puesto de manifiesto que hasta los 1000 a 2200 kilómetros. También diatermancia, que es la propiedad atmosférica que consiste en dejar pasar a los rayos solares sin absorber su energía. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar lo que es la relación entre la atmósfera y la radiación solar. La radiación solar absorbida por la Tierra. La energía proveniente del Sol puede ser absorbida por el suelo, difundida en la atmósfera reflejada. De la energía absorbida por el suelo, parte va al suelo y parte se aprovecha para la evaporación del agua que existe en el suelo y luego se transforma a la atmósfera como calor latente y finalmente se transporta por contacto a la atmósfera, donde se distribuye hacia el interior por convección turbulenta. La radiación de onda larga emitida por la Tierra también contribuye al balance de energía global. Calor sensible, calor latente y convección. Una diferencia de lo que son estos es que el calor sensible viene a ser la cantidad de calor que un objeto puede recibir sin que se afecte su estructura molecular, que quiere decir que no cambia de fase y solo se observa un cambio en su temperatura. El calor latente es donde siempre que las características físicas de la sustancia cambian de una forma a otra, tal como se conoce comúnmente como cambio de fase.
Dos cambios de fases comunes son de sólido a líquido y de líquido a gas. Otra es un cambio en la estructura cristalina de un sólido. Todos estos cambios de fase incluyen un cambio en la energía interna del sistema, pero no un cambio de temperatura. Bueno, dentro de esto se define la cantidad de energía Q para cambiar la fase de una masa M de una sustancia. El calor latente de la sustancia se define por una fórmula en la cual este parámetro se llama calor latente porque esta energía agregada o retirada no resulta de un cambio de temperatura. Convección. En convección natural el flujo es el resultado de la diferencia tanto de la temperatura líquida en presencia de la gravedad. La densidad de un líquido disminuye al aumentar la temperatura. En un campo gravitatorio, estas diferencias de densidades causadas por diferencias de temperatura dan lugar a la fuerza de flotabilidad. Así, en la convección natural, la flotabilidad fuerza el movimiento del fluido. Ciclo hidrológico. El conjunto de agua que circula por el sistema de la atmósfera, hidrosfera, litosfera constituye el ciclo hidrológico. Este concepto implica la transferencia de agua de una zona a otra, la evaporación y transpiración seguida de la condensación y posterior a las precipitaciones aseguran el continuo abastecimiento, haciendo que el agua de esta sea un recurso renovable. El ciclo del agua se inicia cuando una parte del vapor de agua de la atmósfera se condensa, parte de la precipitación se evapora en caída y parte es interceptada por la vegetación y otros. La evaporación es un proceso físico por el cual determinadas moléculas de agua aumentan su nivel de agitación por aumento de temperatura y así, si están próximas a la superficie libre, escapan a la atmósfera. Inversamente, otras moléculas de agua existen en la atmósfera al perder energía y estas próximas a la superficie libre pueden penetrar en la masa de agua. Se denomina evaporación al saldo de este doble proceso, que implica el movimiento de agua hacia la atmósfera. La evaporación depende de la insolación del viento, de la temperatura y del grado de humedad de la atmósfera. Por todo esto, la evaporación contemplada en un periodo corto de tiempo es muy variable, no así cuando el ciclo a considerar es un año en el cual la insolación total es bastante constante. Evotranspiración. Se denomina evotranspiración a la evaporación en superficies cubiertas de vegetales junto con la transpiración de estos vegetales. Y esa sería toda mi parte. Gracias. Instrumentos de medición de la radiación solar. Las medidas de la radiación son importantes para 4 puntos. El primero, estudiar las transformaciones de la energía en un sistema Tierra-atmósfera. Segundo, analizar las propiedades y distribución de la atmósfera, los elementos que la constituyen, tales como los aerosoles, el vapor de agua, el ozono, etc. Tercero, estudiar la distribución y variaciones de la radiación incidente, reflejada y total. Y cuarta, satisfacer las necesidades derivadas de las actividades de la biología, de la medicina, de la arquitectura, de la agricultura, de la ingeniería y de las industrias relacionadas con la radiación. Medida de la radiación directa. La radiación solar directa se mide por medio de pirheliómetros, merced al empleo de obturadores. Solamente se mide la radiación procedente del Sol y de una región anular del cielo muy próxima al astro. En los instrumentos modernos esta última abarca un semiángulo de 2.5 grados aproximadamente a partir del centro del Sol. Generalmente el sensor está dotado de un visor en el que un pequeño punto luminoso coincide con una marca situada en el centro de este cuando la superficie receptora se halla en posición exactamente perpendicular al haz solar directo, por lo que se precisa que todos los pirheliómetros vayan montados sobre un mecanismo que le permita un seguimiento muy preciso del Sol. Medida de la radiación global y difusa. La radiación global se define como la radiación solar recibida de un ángulo sólido de 2 pi estereoradianes sobre una superficie horizontal.
La radiación global incluye la recibida directamente del disco solar y también la radiación celeste difusa dispersada al atravesar la atmósfera. El instrumento necesario para medir la radiación global es el piranómetro. Este se utiliza a veces para medir la radiación incidente sobre superficies inclinadas y se dispone en posición invertida para medir la radiación global reflejada. Para medir solo la componente difusa de la radiación solar, la componente directa se cubre por medio de un sistema de pantalla o sombreado. Medida de la radiación infrarroja. El instrumento usado para medir radiaciones de onda larga son los pirgeómetros. La mayoría de estos eliminan las longitudes de onda cortas mediante filtros que presentan una transferencia constante de longitudes de onda largas, mientras que son casi opacos a longitudes de onda más cortas. Medición de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta cubre el rango espectral desde los 100 a los 400 nanómetros. Se divide en ultravioleta C, que va de 100 a 280 nanómetros, absorbida totalmente por el ozono. El ultravioleta B, de 280 a 320 nanómetros, que es absorbida parcialmente por el ozono. Y el ultravioleta A, de 320 a 400 nanómetros, que es apenas absorbida por el ozono. Aunque tan solo representa el 7% de la radiación total, los efectos que provoca sobre los seres vivos y el medio ambiente hacen que sea muy importante. Para su medida se usan piranómetros específicos de ultravioleta, los cuales utilizan un filtro de alta calidad para aproximar la respuesta espectral del aparato a una respuesta que presenta la piel humana a los efectos del sol. Radiación solar en Arequipa. Arequipa es la segunda ciudad más grande del Perú, que se encuentra a 2.328 metros sobre el nivel del mar. En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad experimentó un proceso de urbanización acelerado. Esta expansión ha bajado la densidad poblacional en detrimento de las áreas verdes y creando zonas que carecen de servicios básicos, dependientes en el centro. Ahora, Arequipa y su región reciben una radiación solar promedio de 7.5 kWh por metro cuadrado entre los meses de noviembre y febrero, considerado uno de los niveles de radiación superiores y un promedio de 4.5 kWh por metro cuadrado entre los meses de marzo a octubre. La energía recaudada en pocos metros cuadrados sería suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de una familia. La siguiente figura muestra el mapa de energía solar incidente en el departamento de Arequipa, siendo esta en el rango de radiación muy alta. Ahora, junto al análisis de la radiación solar también se tiene el índice de radiación UV para los mismos días y años, como se muestra en la siguiente figura. La radiación ultravioleta muestra una tendencia típica de la radiación global y UV, donde a mediodía se registra máximas radiaciones alrededor de las 12 del día, dependiendo de las estaciones, nubes, albedo, etc.